Entonces, siendo 8:05, según marca mi reloj, vamos a dar inicio. Muy buenas noches. Estamos en el webinar Transformación Cultural. ¿Cómo la podemos hacer posible? ¿Cómo podemos hacer que sea exitosa? ¿Qué significa transformación cultural y por dónde empezamos? Este es el webinar, el espacio perfecto. Mi nombre es Joana Chuquino Añorga. Básicamente, un poquito para empezar. Este webinar del día de hoy está, y si bien tiene un foco en aquellos que ya están empezando, que están trabajando el tema de agilidad, ya sea Scrum Master, ya el Team Facilitator y el Coach, también es muy válido para todos los que son líderes, gerentes de áreas, que tienen equipos en general, todo profesional que tiene personal a cargo. Es importante que entienda lo que vamos a ver el día de hoy, porque cualquier cambio que quiera hacer en su equipo, a nivel de procesos, a nivel de tecnología, a nivel metodológico, si no se gestiona, si no se trabaja, al final termina viendo una barrera. Entonces vamos a ver cómo podemos romperla, y obviamente también para personas que están ligadas al tema de talento, de cultura, recursos humanos, ¿no? O agentes de cambio. Entonces seguramente si estás en uno de esos, te vas a sacar provecho. Por esos 60 minutos, 55 minutos que nos quedan, lo que les voy a pedir es que tengamos mucha apertura mental, que estemos en modo aprendiz todos. O sea, la idea es que lo que vayan aprendiendo ustedes les resuene, estén en apertura para poder escuchar y poder ver cómo le pueden sacar el máximo provecho. Pueden preguntar, por favor, en cualquier momento, sin miedo, me pueden escribir. Yo voy de rato en rato, mientras voy tocando los temas, viendo si hay preguntas para poder ir resolviendo en el camino. Sí, y lo importante es que las prácticas que te vas a llevar al final lo empieces a poner en práctica. Me pasa mucho que cuando tenemos justo la certificación de Enterprise Analytics Consultant, los chicos cada sesión se llegan y ponen en práctica, y al final dice, hice esto, hice el otro, lo interioricé, porque al final son prácticas técnicas que puedes aplicarlo desde el día uno. Entonces lo importante es que te atrevas a hacerlo, porque realmente sí funciona. Ahora sí, como para que me conozcan, mi nombre es Joana Chunañorga, como les decía, soy CEO de Ayalwise, también fundadora de tuticket.vip, creadora del método Warning, voluntaria en muchos eventos, speaker, y además mamá de una niña preciosa, hermosa, llamada Sofía, que tiene 3 años. Un poco para que conozcan, yo vengo de la formación de Ingeniería de Sistemas, especialización en todo lo que es transformación cultural, y ahora en todo, bueno, ya ahora no, ya hace varios años atrás en todo lo que es actividad empresarial. Más o menos desde 2011 vengo trabajando en temas de prácticas ágiles, así que algo conozco el tema en todos estos años para poder compartirles. Algunas de mis certificaciones están ahí, o al menos las más resaltantes, para que puedan ver que algo también de experiencia tengo en el tema. ¿Cómo? Y lo que les voy a contar es algo que sí aplicamos nosotros en los clientes que tenemos dentro de Ayalwise. Ayalwise es la empresa con la que nosotros trabajamos, hacemos consultoría en transformación digital y agilidad empresarial. Entonces, no es que esto nos lo estamos inventando o que es teórico, esto es algo práctico que nosotros hacemos en nuestro día a día. Entonces, vamos a ver un poco hacia dónde vamos. Este es tema de la estrategia, vamos a ver un poco de dónde nace esta parte de la cultura, de dónde nace esta parte de por qué es importante conectar con la estrategia, cómo alineamos esto y cómo podemos lograr una transformación cultural. Entonces, avanzamos. Un dato importante y muy interesante es este: el 62% de las organizaciones señalan la cultura como el obstáculo número uno para la transformación digital. Realmente es un obstáculo para cualquier proceso de transformación, para cualquier proceso de cambio, la cultura, ¿no? Eso nos dice ya en el 2022, nos decía esto la ACE School of Business. Entonces, si todos sabemos que la cultura es el obstáculo número uno, ¿qué estamos haciendo para que esto no sea un obstáculo? ¿No? Siempre hablamos de resistencia al cambio. Yo tengo un amor-odio por esa frase de resistencia al cambio, porque existe resistencia al cambio siempre que yo no haya hecho algo. Si hay una resistencia es porque simplemente es la persona que se ve afectada, o la persona a la que le estoy diciendo algo va obviamente a reaccionar como cualquier ser humano que reacciona ante un cambio. Entonces, no estoy del todo segura si hay una resistencia al cambio o si no se hizo una correcta gestión del cambio. Ahí puede existir una resistencia al cambio, pero si es muy grande esta, es porque no se ha trabajado justamente el tema de la gestión. Y acá para mí es muy importante tener justo eso bien definido. Ya desde los 90 veíamos que la cultura se come la estrategia en el desayuno. Mi pregunta es, ¿por qué sucede esto?
¿Por qué creemos que la estrategia se come a la cultura, perdón, la cultura se come a la estrategia en el desayuno? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Por qué esta frase es tan popular, tan aceptada, tan normalizada? ¿Por qué sucede esto? Porque al final es real, al final sucede esto en la vida real, o sea, no hay nada que nos esté diciendo que es distinto. Pero ¿por qué está pasando esto? Que me vayan escribiendo por ahí en el chat. ¿Qué sucede para que la cultura termine comiéndose la estrategia? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué creen? ¿De quién depende? ¿De qué depende en todo caso? Me pueden decir por ahí, en sus experiencias, basados en sus experiencias. Ahí. Es el día a día, ¿ok? Sí, porque es el día a día, ¿no? Es más fuerte, depende mucho del liderazgo, correcto, por conformidad, falta de información, de la dirección. Me encanta, me encanta. De la identidad de una organización. Perfecto, exacto, ¿no? Eh, a ver, uno más, creencias, forma de trabajo, ¿no? Correcto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede generalmente en las organizaciones? La estrategia y la cultura están desconectados. Entonces, yo estratégicamente puedo querer cosas, ¿no? Pero culturalmente no respondo a eso. Esto es como que yo me ideo y digo, voy a llegar mañana, mañana voy a salir de mi casa acá en Lima, los que vivimos en Lima, es un tráfico terrible entre 7 y 9 de la mañana, ¿sí? Si quieres movilizar a cualquier lugar, te toma el doble el tiempo que te tomaría normalmente. Entonces, si yo digo, cuando yo trazo una estrategia y me olvido de la cultura, es como decir, ah, ya, mañana yo tengo que llegar de un punto A a un punto B, que normalmente me toma media hora, entonces yo digo, voy a hacer a las 7 para llegar 7:30, pero me olvido que la cultura en este caso, de la gente que maneja, no me permite llegar en ese horario, que hay mucho tráfico, mucho caos o que pueden pasar cualquier tipo de incidencias. Entonces, simplemente creo una estrategia para llegar, pero me olvido cómo está yendo la cultura. Y obviamente salgo a las 7 y no voy a llegar a 7:30, probablemente llegue a las 8 o un poco más de las 8. Entonces, cuando muchas veces las organizaciones crean estrategias, esta cultura no le responde a esa estrategia. Hay una desconexión en ambos lados. Y ese es el punto álgido, porque entre una estrategia y una cultura va a ganar el día a día, va a ganar el comportamiento de las personas. Entonces, la cultura, por eso, que me dices, oye, no va a pasar lo que tú dices, porque yo soy más fuerte. ¿No? Entonces, en este proceso de desconexión es donde se pierden todas las buenas intenciones que se tienen o que se quieren hacer. Y es que acá hay algo muy, o sea, uno de ustedes lo decía, ¿no? Hay muchas cosas de conexión. Esto tiene que ver con dirección. O sea, cuando yo defino una estrategia empresarial, lo que en el fondo debe ser la réplica, el homólogo, la parte similar, es la cultura organizacional. Entonces, si yo quiero que mi empresa sea de esta forma, que dirija hacia esta organización, hacia este futuro, yo me tengo que preocupar de crear la cultura que necesite esa estrategia. Y ahí es donde vienen las transformaciones culturales, ahí es donde viene el proceso de gestión del cambio. Todos queremos ser ágiles en el mundo de hoy, queremos que mi equipo respondan, queremos lanzar productos digitales más rápido, queremos hacer muchas cosas estratégicamente, ¿no? Esa visión de futuro, hacia dónde queremos ir, responder, competitividad, todo, flexibilidad para adaptarnos, tener una marca, ¿no? Esa es mi estrategia. Pero si yo no hago nada culturalmente para responder a esa estrategia, porque hay algo muy sencillo. La pregunta es, ¿mi cultura responde actualmente, la cultura que tengo, responde a esa estrategia que quiero de rapidez, de visión, de adaptabilidad? No. O sea, esto es lo que sucede en las organizaciones. Si yo quiero hacer un cambio, obviamente lo que tengo que ver es que mi cultura probablemente no esté alineada a ello. Entonces, lo que tengo que empezar a ver es cómo hago para que esa cultura responda ahí. Entonces, ya, ¿hacia dónde quiero? ¿Cuál es la visión, el futuro? Entonces, mi cultura tiene que tener este nuevo propósito, esta visión, esa nueva visión compartida, estos valores, el mindset. ¿Cuál es el comportamiento que yo espero de mi gente para que pueda tener esa visión a futuro? Adaptabilidad, por ejemplo. Que la gente se adapte rápidamente a los cambios. Es algo que hoy no lo tenemos, pero yo necesito tenerlo.
Entonces yo empiezo a hacer este match. Esto es lo que quiero estratégicamente, ¿qué es lo que necesito a nivel cultural? Y hago ese trabajo de base. Ahí es donde viene la homologación y no la desconexión. Agarro y digo, ok, liderazgo, justamente, porque muchas de las cosas a nivel justamente cultural, lo que representa una cultura es que se viene o sea, es que viene a ser el ejemplo de lo que los líderes de la organización dicen y hacen. Entonces, ¿qué tipo de liderazgo necesito yo? ¿Cómo deberían ser los líderes de esa estrategia que yo quiero? Porque en función a eso es la cultura que voy a necesitar. Se va a desarrollar. ¿Cómo deberíamos empezar a hablar? ¿Cuál es el valor que le damos al cliente en esta nueva estrategia? Porque esto habla directamente de la cultura que necesita mi organización. Entonces, el primer paso es entender que existe un proceso de conexión y que la primera tarea que debemos hacer es de hablar y decir qué cultura necesito para responder esa estrategia. Las transformaciones culturales no nacen porque quiero cambiar. A ver, y acá también hay otra serie seguramente podemos entrar en mucho debate, ¿no? Pero cuando una organización decide hacer un cambio, justamente eso es estrategia y la cultura es la respuesta. Yo no empiezo por una transformación cultural, porque la transformación cultural debe responder a algo. ¿Para qué me transformo culturalmente? O sea, no empiezo capacitando a mi gente. La capacitación a la gente, ¿cuál es la estrategia que está respondiendo? Siempre existe una estrategia antes de una cultura. Eso es algo que debemos tener claro. A veces nos confundimos y a veces creemos que es la cultura la que prima, pero cuando la cultura prima, no tenemos dirección. ¿Hacia dónde vamos? La cultura responde hacia dónde quiere la organización. Creo la cultura que la organización necesita para eso que va a desear, para ese futuro. Entonces, desde ahí es que me adecuo. Y de hecho, las transformaciones culturales no son eh, no son de toda la organización al mismo tiempo. Las transformaciones culturales se hacen iterativas incrementales. Por donde voy a empezar a trabajar esos cambios estratégicos, empezaré mi transformación organizacional hasta abarcar toda mi organización general, ¿no? Entonces, este proceso de conectar es la base. Si yo no hago bien este enlace y como líder y como director y como gerente entiendo esto, pues estoy perdido. Porque ¿qué pasa? Hablando de áreas, no voy a hablar de transformaciones grandes. Yo quiero dentro de mi área, el área de ventas, el área comercial, el área logística, un área específica. Quiero hacer cualquier cambio X porque queremos vender mucho más, porque queremos tener una mejor atención al cliente, porque queremos reducir costos, lo que vaya a ser, una estrategia. Y si yo no me doy la tarea como líder de ver, oye, ¿qué necesita la gente? ¿O qué comportamiento necesita mi gente para que pueda ayudarme a cumplir este objetivo? Probablemente no vaya a ser exitoso en la medida que yo lo quiero. De hecho, ¿qué comportamiento necesito yo como líder en este proceso para lograr esos objetivos? Eso es algo base, muy poderoso también de empezar a preguntar. Entonces, la primera parte que les quiero dejar es esto. Enlaza tu estrategia con tu cultura. Eso es punto número 1. Porque justamente, esa es la frase que quiero que se quede. Debes crear la cultura que tu estrategia necesita. Eso es el proceso. Ahí nacen las transformaciones, los cambios. Claro, y en este proceso de crear la cultura es donde hay un cambio. Porque lo que estás cambiando es el comportamiento. ¿Cómo evidencias un proceso de transformación cultural? A través del cambio de comportamiento de las personas. Esa es la forma más sencilla de evidenciar que tu organización ha cambiado culturalmente. No son con capacitaciones, no son, sino, oye, la gente antes trabajaba de manera individual y hoy en un proceso de transformación, gente trabaja pues en equipos, transversal, tienen ownership, la gente trabajaba, oye, me dicen lo que hace, lo que yo debo hacer y lo hago. Hoy no, hoy tienen ownership, se preocupan por los demás, colaboran. Eso es un proceso de evidencia de una transformación cultural que responde obviamente a una estrategia que la organización
quiere, necesita. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Por supuesto, ambas son dinámicas. Tanto la cultura como la estrategia van cambiando en función a la necesidad de la organización, de la empresa. Entonces, van a ir evolucionando en el tiempo, esto es claramente, pero quien dicte el norte va a ser tu estrategia. Esa es la que te dicta hacia dónde va a ir tu cultura o los cambios culturales que vas a necesitar en el tiempo. ¿Sí? Entonces voy a presentar un caso porque es el caso que vamos a desarrollar durante todo lo que nos queda del webinar para poner ejemplos, ¿sí? Esto es un caso basado en hechos reales, es una entidad microfinanciera mediana del Perú, ligada, ¿no? Factura más o menos 1.5 millones de dólares al año, 1.200 personas que se tienen en todo lo que es el Perú. Las entidades microfinancieras en el Perú, a diferencia de las entidades privadas, tienen una gerencia mancomunada, es decir, 3 gerentes son los que toman la decisión. En vez de un gerente general, tienen 3 gerentes que estos son como uno solo. Ellos empezaron su proceso de transformación digital en el 2020, justamente debido a la pandemia. La transformación digital es llamado un programa que lo lidera el gerente, bueno, el subgerente de tecnología, porque no hay una gerencia ahí de TI, sino una subgerencia. Hicieron ya varios temas de, básicamente, mejoras de automatizaciones, justamente para poder responder a la pandemia, y mucha digitalización de procesos internos. Quieren ahora, de hecho el pedido fue y es curioso, por eso lo traigo, es que querían empezar con su transformación cultural, ¿no? Entonces, el pedido fue literalmente, queremos empezar con la transformación cultural. Estamos buscando una organización que nos ayude en nuestro proceso de transformación cultural. Entonces, cuando nosotros recibimos la solicitud, ¿no? Entendimos el requerimiento, era empezar a hacer las preguntas correctas, ¿no? ¿Y de dónde viene esto? Ah, viene tecnología, ya. ¿Y qué está haciendo el equipo de recursos humanos, ¿no? Porque ellos se llama así. Bueno, ellos no participan, ¿no? Este pedido netamente viene de la Subgerencia de Tecnología. Curioso es que en el 2019 el área de recursos humanos había lanzado una convocatoria y había hecho toda una consultoría en la reorganización de los roles de la organización, ¿no? Pero estos no tenían nada que ver con tecnología ni tenía nada que ver con el lado empresarial, sino recursos humanos había dicho, oye, ¿cómo debería ser nuestra organización ahora? Y una consultora les había hecho ese proceso de reorganizar los roles, los puestos y cómo deberían organizarse en general. Traigo esto un poco para entender dónde estaba esta organización cuando nosotros recibimos la solicitud, y cosas curiosas que yo estoy segura que pasan mucho en el día a día, en muchas organizaciones. Entonces, lo primero que identificamos nosotros es que estaban como que divididos, ¿no? Y que no se tenía claridad justamente de lo que era un proceso de transformación cultural, o realmente cuál era el pedido detrás. O sea, como transformación cultural, ¿qué quieres? ¿Que capacite tu gente? ¿Qué es lo que estás buscando en el fondo con esto llamado transformación cultural? Era un poco entender ahí hacia dónde iba. Entonces, en esto uno de los frameworks que nos ayuda mucho a poder identificar, ese es el framework de la EAU, es este que nosotros llamamos el framework de progreso compartido, que nos permite hacer o entender cualquier organización o cualquier cambio que queramos hacer con vamos a decir, con cuatro dimensiones muy fuertes. ¿Cuál es la estrategia de la organización? ¿Dónde está actualmente? Porque esto es un poco, si yo quiero hacer cualquier cambio, debo entender muy bien cuál es la estrategia de esto, ¿no? Hacia dónde me dirijo. ¿Qué tan fuerte es ese liderazgo? ¿Quién está liderando esto? ¿Desde dónde viene? O sea, estas personas que lideran realmente tienen autonomía para poder hacerlo, ¿de qué depende? ¿A qué tan fuerte es el liderazgo para hacer este cambio que ellos quieren hacer o para hacer cualquier respuesta que ellos están pensando hacer en este momento? Lo otro son los individuos. O sea, ¿quiénes son todas las personas afectadas por esto que vas a querer hacer, ¿no? Por esta transformación? Todos los individuos involucran no solamente las personas dentro de la organización, sino también los clientes, los proveedores, y también se van a ver afectados en este proceso de cambio, ¿no? Tengo identificado a todos ellos, los he mapeado, sé quiénes son, ¿no? Los conozco, ¿no? Desde ese lado. Y el punto número 4 es el cambio.
entiendo claramente como organización que esto que quiero hacer es un cambio y que ese cambio necesita ser gestionado dentro de mi organización, entiendo que esto no es como que yo ejecuto, sino que hay que trabajar con los individuos, con el líder para poder ejecutar esa estrategia. O sea, cuando nosotros hacemos justamente esas preguntas en estas dimensiones, nos ayuda a entender realmente dónde está la organización. Porque las organizaciones al final lo que buscan es responder hacia algo, es estar vigentes en el mercado, que nosotros le llamamos estar siempre listos, o sea, que estar continuamente respondiendo, o sea, siempre respondiendo, siempre estoy entregando productos, siempre estoy creando nuevas cosas, siempre estoy buscando, siempre innovando, siempre estoy buscando dar nuevos productos o servicios. O sea, las organizaciones al final hacen cambios porque quieren estar vigentes. Hacen cambios porque no es que, simplemente yo me interesa cambiar, sino que estoy buscando mantenerme vigente, liderar. Entonces, si yo busco estos resultados de estar siempre innovando, siempre respondiendo, siempre listo ante cualquier evento que pueda suceder, necesito trabajar las 4 dimensiones en paralelo dentro de mi organización. Cuando yo trabajo estas 4 dimensiones, lo que yo puedo hacer, esto que está en el medio, que le llamamos una empresa trivalor, es que puedo generar valor no solamente para la organización, o sea, valor económico, ya sea rentabilidad económica, prestigio, sino valor para el cliente, que eso también ya lo conocemos y estamos todos los productos y servicios hoy están enfocados en el valor al cliente, sino también valor para los empleados, para la fuerza laboral. ¿Por qué? Porque yo los cuento en este proceso. Y a veces nos olvidamos de las personas en el proceso y simplemente lo usamos como un medio para quiero tener un mejor servicio al cliente y me desespero por el cliente y me olvido de mi gente en el camino. Yo digo que en nombre del servicio al cliente hay muchas personas que llegan tarde a sus casas, ¿no? Porque se quedan trabajando muy tarde, entonces no tiene sentido. Entonces, si estoy en un proceso de cambio, justamente esta parte que nosotros decimos individuos, está mapeado bien claro cuál es el impacto de esto que quiero en todas las personas que van a participar en esto. Entonces, cuando yo dimensiono de esta manera lo que yo quiero, cuando nosotros entendimos lo que nos dijo realmente, lo que pasa es que yo quiero que como empresa, esta microfinanciera, quiero lanzar mis productos digitales y ¿qué está pasando? Que mi gente no los usa. La gente comercial no está aplicando bien las herramientas tecnológicas. Ya tienen, le hemos dado unas tablets, con eso tienen que ir a tomar datos, subir información, pero no lo están usando, solo el 5% de ellos lo usa. Entonces necesito cambiar la cultura, decía, ¿no? Necesito que ellos lo usen, que ellos sean más digitales. Y por un lado estaba así, estaba bien, estaba alineado. O sea, yo tengo una estrategia que es sea más digital como organización y mis individuos no están usándola, no están haciéndolo. Ok, entonces acá hay que conectar eso, ¿no? Cuando empezamos a ver de dónde viene realmente ese proceso. Entonces, esto es uno de los frameworks que, al menos para poder tener esa apertura de conversación, a mí me ayuda mucho para poder entender cuáles son las dimensiones y cómo está hoy la organización, entendiendo la necesidad de fondo. ¿Sí? Lo siguiente, nosotros que pasamos, empezamos a llevarlo ya a un journey de transformación con 5 preguntas bases que nosotros siempre hacemos, ¿no? ¿Cómo estamos en la actualidad? O sea, identificar qué estrategia tienen hoy, qué ya han hecho y qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Esta es la parte que todo el mundo sabe, como que el assessment básico de dónde estamos. ¿Para qué? Para poder irnos, perdónenme, para poder irnos a la segunda parte, que es justamente la parte de hacia dónde vamos, tener claridad realmente hacia dónde quieres ir, esa visión, esa dirección de cambio. Acá estoy poniendo los 5 pasos que nosotros hicimos para poder tener claridad. En algunas organizaciones tienen súper claro hacia dónde van a ir, la dirección, la visión, entonces saltarás a la que te sea conveniente para un proceso de transformación cultural. Nosotros sí decidimos empezar de cero porque consideramos que no había una visión clara y una dirección del cambio realmente hacia lo que se quería hacer, al menos declarado a nivel de objetivos, no se tenía claridad ni de objetivos, ni de resultados, ni de indicadores. Entonces sí necesitamos, antes de empezar a transformar cultura, antes de empezar a ir al comportamiento de la gente, vamos a tomarnos un momentito para ver qué quiero hacer, hacia dónde voy a ir. ¿No? Entonces hicimos eso para luego pasar justamente a definir esos objetivos, resultados que espero yo. Punto clave, ¿quiénes lo vamos a hacer? Acá es identificar el capacity, los líderes, los participantes, los roles, todas las personas involucradas, lo que nosotros llamamos los individuos.
Y por último está la parte justamente de cómo lo haremos, que ya tiene que ver más con ideas, con estrategias, con hipótesis para poder lograr esos objetivos. Hasta acá es este journey en general que trabajamos, un poco ya cómo se crea un roadmap de transformación, porque con ellos, más que ir, que sí se hizo gestión del cambio y transformar la cultura, empezamos por crear un roadmap de transformación, o sea, darle una dirección, porque sin dirección, empezar cultura, a transformar la cultura. Si yo puedo empezar a transformar comportamientos puntuales en mis equipos, por supuesto que sí. Pero si yo quiero desde la gerencia llamar una transformación cultural a nivel organizacional, necesito entonces tener una dirección primero hacia dónde quiere ir mi transformación para poder hacer la transformación cultural. ¿Ya? Entonces, un poco esto es lo que vimos. En general, esto es un framework que nosotros ya trabajamos dentro de AgileWise, que nos permite concientizar, declarar estrategia, declarar todo el proceso de gestión del cambio, ¿no? Cómo lo vamos a diseñar, trabajar, quiénes lo vamos a hacer, que ahora vamos a ver cómo se despliega, y empezar justamente hasta priorizar y empezar qué acciones, qué iniciativas vamos a empezar a desarrollar. Entonces, en este proceso, perdón, me salté hasta el final. En este proceso, la pregunta siempre es, ¿con qué rapidez las personas de tu organización pueden adaptarse a esa nueva estrategia que tú quieres? A esto digital. Yo quiero que todas las personas de mi organización usen todos los aplicativos, porque ya están funcionando los aplicativos, pero no lo usan. Claro, porque tú puedes tener todo lo digital que quieras. Esa es tu estrategia, ser digital, pero tu cultura no está respondiendo a eso. O sea, las personas no están respondiendo a eso porque tu cultura no es presta para ello. Entonces acá justamente es un punto porque necesitamos alinear estrategia con comportamientos. Debemos entender que al final la cultura puede tomar años en cambiarse, porque hablamos del cambiar la forma en que una persona trabaja, y eso no es algo sencillo. No, lo más sencillo de trabajar son habilidades. Cuando yo capacito a la gente, cuando yo le doy nuevo conocimiento, cuando yo empiezo a desarrollar habilidades, entonces eso es lo más sencillo, eso lo puedo trabajar en semanas. ¿Qué es después lo que tengo que hacer? Trabajar procesos y estructuras. Entonces voy a eliminar todo impedimento a nivel de procesos. Si yo quiero que mi gente sea más digital, más rápida, no le voy a poner que llene un formulario de 50 campos que probablemente ni lo utiliza. No, tengo que empezar a hacer mi proceso, también esas actualizaciones en proceso y estructura. Y un punto clave en esto es que las personas van a cambiar si y solo si sientan que la organización pasa por una buena salud o tiene una buena salud organizacional. Es decir, se sientan seguras, apoyadas, tranquilas con la organización donde está. El peor momento para hacer un proceso de transformación drástico, radical, es cuando existe inestabilidad, ¿no? Que pasó en pandemia, empezaron a sacar un montón de gente de organizaciones y le pedías que a la gente que se quede, que sea más flexible, que empiece a hacer más cosas. La gente tiene miedo. Entonces, lo que hace es que vas a disminuir su capacidad productiva, porque las personas van a estar pensando, me van a despedir mañana, ¿a dónde me voy a ir? Mejor empiezo a buscar trabajo hoy. Entonces, de hecho, hay estudios que en estos procesos, cuando existe mucha inestabilidad a nivel de la salud organizacional, la gente puede reducir su productividad al 25%. Entonces, necesito asegurar primero que la gente de mi organización se siente segura, respaldada, tranquila, para yo poder proponer cambios. Esto es cuando la gente ya tiene adaptabilidad al cambio, cuando ya ha desarrollado lo que llamamos agilidad mental, ya va a saber que el cambio es algo natural y no lo va a tomar como algo que necesito protegerme, sino al contrario, como algo que puedo avanzar y construir sobre ello. Pero si la gente no tiene esto, obviamente hay que desarrollarlo, ¿ya? Entonces, la primera parte era justamente en el definir, no voy a entrar en muchos detalles, un poco definir, porque nos vamos a ir a la parte que más nos interesa, que es la parte de cultura, que era un poco definir cómo estaba la organización, qué quería, ¿no? Quiere expandir, quiere pilotear nuevos negocios, hacia dónde voy a ir, un poco entender qué necesitamos dentro de la organización, balancear no solo la parte de mantener el negocio, sino también empezar a crear nuevos modelos, innovar, mejorar los procesos, empezar a encontrar el valor, ¿no? En todo este proceso. Dos, esto era un poco ya definir, tener claridad qué vamos a hacer dentro de la organización.
Y esto es una de las herramientas que a mí es la que más me gusta, es el modelo Atom, porque acá es lo que me permite aterrizar la estrategia, al menos la estrategia de la organización, cuando no la tienen clara. Entonces, dentro de lo que yo les pregunté a ellos, ¿qué es lo que están buscando hacer ustedes en este periodo de tiempo? En este año que quieren hacer. ¿Quieren aumentar ingresos, proteger ingresos, evitar costos, reducir costos? Queremos los cuatro, no puedes hacer los cuatro. O sea, económicamente no es muy caro y necesitas muchas personas para hacer las cuatro cosas. Foco, enfoque, menos es más. Uno o dos trabaja, máximo, ¿no? ¿Cuál es tu foco este año? Yo quiero este año aumentar ingresos. Entonces, cuando alguien te dice quiero aumentar ingresos, lo que te está diciendo es, oye, en el fondo te estoy dando carta abierta para hacer una disrupción, para crear nuevo modelo de negocio, para poder hacer las cosas distintas. Y ahí la agilidad me funciona muy bien. Los productos, los modelos, o sea, la nueva forma de trabajo me funcionan perfecto para poder hacer eso, ¿no? Entonces, eso, cuando me dicen que quieren aumentar ingresos, la conversación con los líderes va ligada desde ese punto. Deme un segundo. Entonces, ahí es donde yo, cuando yo hago esto, me agarro para decir, ¿cómo le voy a empezar a hablar a la gente de agilidad? O más que hablar de agilidad, sino de direccionarlo por ahí cuando quieren aumentar ingresos. Porque no vas a aumentar ingresos haciendo las cosas de la misma forma, ¿no? O sea, vas a seguir vendiendo lo mismo, porque eso se llamaría proteger ingresos. ¿Qué es proteger ingresos? Es lo que yo ya sé hacer hoy, cómo mantengo mi cuota del mercado, cómo hago que la gente, la competencia no se vaya mis clientes a la competencia, ¿no? Cómo lo mantengo haciendo lo que ya sé hacer muy bien, mejoras en base a lo que ya conozco. Eso es proteger mis ingresos. Y acá tiene que ver mucho con el tema de Lean, tiene que ver mucho con operaciones para justamente hacer mejoras en procesos, digitalizaciones, automatizaciones que me permitan trabajar eso. Mira, este año queremos evitarnos costos porque ya nos ha llegado penalidades, muchas multas, ¿no? Ah, ya, entonces lo que está pasando es que en este momento es, o más, este proceso es mirar a futuro. ¿Cuáles son todos los riesgos que que podrían pasar si yo no empiezo a mirarlos hoy? Por ejemplo, temas de ciberseguridad o temas de que ya tengo muchos productos digitales y muchos de ellos tienen huecos, ¿no? La deuda técnica, que hay cosas que no están siendo totalmente cerradas a nivel de desarrollo de software y aún así se están lanzando. Entonces, si yo quiero este año evitarme costos, mirándose a futuro, debo empezar a trabajar eso que está ahí. Reducir costos, no, yo lo que busco es reducir costos, ok, entonces lo que tenemos que igual, muy similar a proteger ingresos, mejorar eficiencia o margen, automatizaciones y digitalizaciones. Cualquiera de las cuatro estrategias que vaya a tomar, lo que siempre debo velar es que exista una salud organizacional alta. Este modelo que me permite realmente que tú puedas tener esa conversación sincera, directa con las personas, con los líderes de la organización. Hacia dónde esto vislumbra, hacia qué quieres hacer. Y lo vuelvo a decir, menos es más, uno o dos cosas que deberías desarrollar, no más, porque si no, más economía y además es mucho más complejo por la cantidad de personas y estrategias que debes empezar a trabajar. Nosotros trabajamos con ellos y obviamente lo que ellos decidieron en ese momento era aumentar ingresos y proteger ingresos. Entonces, digamos, fueron las dos cosas que nosotros empezamos a desarrollar con este cliente. Y acá sí vamos a empezar a trabajar la parte que es para lo que vinieron, que es la transformación cultural, y es lo que le contaba, porque es cómo conecto esa estrategia ahora sí con la cultura que necesito que responda. Si yo ya dije que necesito aumentar ingresos y proteger ingresos, es decir, necesito gente que pueda entregarme un modelo de disrupción, no un modelo de negocio, que vea el mercado y que vea qué se está haciendo. O sea, si esta es mi estrategia, entonces necesito personas que se adecuen a esa estrategia. Si yo quiero mejorar, si yo quiero que mi cliente se quede, entonces lo que necesito es brindar una mejor experiencia, necesito que mi gente esté buscando cómo crear una mejor experiencia siempre en el cliente, entonces necesito que el comportamiento de mi gente sea ese. Necesito definir esa estrategia para saber qué cultura voy a hacer. Por eso es importante llevarlo desde ese camino. Cuando ya existe una estrategia creada, claro, pues se saltan los pasos 1 al 3 y bajan de frente a entender, dado ese proceso de estrategia, quiénes van a participar ahí, ¿no? ¿Se acuerdan que un poco lo que decíamos, el primer paso era encontrar quiénes iban a participar en esto, cuáles iban a ser las personas claves, incluso con nombre y apellido?
quienes van a ser de todas las áreas involucradas, o sea, esto es importante, de la gerencia mancomunada, en este caso, del negocio, del recurso humano, de tecnología, quienes iban a ser todos los que iban a participar y se iban a ver afectados directamente por esto que yo quería hacer, por este tema de transformación que yo quería hacer. Y aquí viene el punto central, justamente que es empezar a desarrollar esa gestión del cambio. La estrategia, los objetivos, las sincronizaciones tendrán su propio camino por un lado, pero de manera transversal necesito hacer ese proceso de gestión. Entonces, cuando yo ya he identificado quiénes son los que lideran, las personas claves, lo que tengo que empezar a ver es quiénes son todos los individuos dentro del modelo que van a verse impactados. ¿Cómo les voy a comunicar este cambio a todos esos individuos o cómo voy a hacer que esas personas se sumen a este cambio, ¿no? Y realmente qué voy a hacer con ellos. Entonces, a eso es lo que llamamos un proceso de gestionar el cambio. ¿Cuál es el cambio en este caso? Oye, el comportamiento de la gente, el hacer exitosa esas estrategias. O sea, quiero aumentar mis ingresos, quiero proteger mis ingresos, entonces, ¿cómo hago en ese proceso? Como si esto es lo que quiero, es el cambio que quiero, porque no me está funcionando actualmente, la gente, a pesar de que haya muchos temas digitales, no lo están usando, entonces, ¿cómo voy a hacer que se sumen a este cambio? Eso es el proceso de gestión. Cosa importante, en un cambio, y acá voy a explicar un poquito, en un cambio ustedes siempre se deben asegurar que las personas no sientan que pierden seguridad, que es lo que ya hemos dicho dentro de la salud, seguridad, economía. Si tú le bajas el sueldo a alguien, desde ya esa persona está reacia a un cambio, ¿no? Entonces, a nivel general, ni sensación de la caída del estatus o prestigio. Y acá explico por qué. No es que no suceda, es que se va a dar, pero lo que hay que buscar es que ese proceso no se sienta como una caída, no se sienta como que pierde algo dentro de este cambio. Explico. Y pasó muchísimo, al menos durante el 2017-2018, con estos procesos de transformación. Cuando vino la agilidad con fuerza, a lo menos a Latinoamérica y en Perú específicamente, desde 2015, 2016, 17, 18, que fue el boom, ¿no? El estallido. 2018 fue el año de mayor estallido. A muchos gerentes de división de las organizaciones o de banca, porque en banca fue la más trabajada en esos años, que tenían personal a su cargo un poco, les dijeron, mira, ahora ya no vas a ser gerente de división, ahora estamos cambiando a todo lo que son oficinas abiertas, ¿no? No hay un escritorio, hay mesas, la gente viene, se siente donde pueda considerar. Tú no vas a tener una oficina propia, ¿no? Vas a poder rotar, vas a estar más cerca de tu gente, vas a poder rotar, pero no tienes una oficina como tal. Tu gente, esas 40 personas que tenías a tu cargo, ahora, si bien están a tu cargo, le reporta también a algo que llamamos una tribu. O sea, hubo muchos cambios y lo primero que pasó es que esos gerentes estaban totalmente reacios al cambio. ¿Por qué? Porque a muchos de ellos les había tomado 20 años, 15 años, llegar a donde estaban. Habían empezado de cajeros y hoy eran gerentes de una división. Entonces, había habido un camino que tú le estabas diciendo por la forma en que se comunicó, porque en ese tiempo tampoco había mucho, no se trabajaba mucho el tema del cambio, por la forma en cómo se comunicó, ellos sintieron que estaban perdiendo su prestigio, su estatus. Entonces, oye, a mí me costó un montón para que ahora me digas que ya no tiene sentido. No quiero esto, no lo quiero. Y obviamente hubo mucha resistencia, ahí es donde decíamos resistencia al cambio, los dinosaurios, la gente no quiere cambiar, pero realmente no estábamos comunicando de la forma correcta, no me preocupé por entender a esa persona. Entonces, por eso que nosotros tenemos que asegurarnos que en cualquier proceso de cambio no existe esa sensación de pérdida de prestigio. Hay que saber cómo comunicamos esto para que la persona no sienta que esto está pasando, ¿no? Entonces, hay un proceso de trabajo que ahora vamos a ver algunas herramientas que nos pueden permitir para ello. Entonces, en general, de lo que vimos, lo que buscamos o las organizaciones en la actualidad buscan con esto llamada agilidad, es que las personas desarrollen la agilidad, pero mental. ¿Qué es la agilidad mental? La adaptabilidad de las personas a los cambios.
O sea, ¿cómo puedo yo replantearme cuando venga un cambio, no lo rechazo, sino por el contrario, tengo la capacidad de verlo como un reto, como una situación y poder encontrar soluciones? Esto es lo que buscamos, este es el mundo ideal de las organizaciones, que la gente dentro de mi organización desarrolle esa agilidad mental. ¿Y eso se puede lograr? Sí, pero hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo. Punto importante, y esto creo que es el punto de cómo yo voy a desarrollar agilidad mental y entender este proceso. Todos los seres humanos pasamos por un proceso, voy a decir, igual la primera vez que viene un cambio. Cuando viene un cambio, nosotros tenemos tres partes importantes en nuestro cerebro. La primera parte es la corteza prefrontal, que es el cerebro pensante. La segunda parte justamente es la amígdala, que es la que me permite actuar rápido, es la que tiene las emociones, es la que tiene las memorias, ¿no? Donde voy a ir yo a consultar rápidamente mis memorias. Entonces, es la que me previene de cualquier desastre que pueda existir, ¿no? La que cuando hay un incendio salgo volando gracias a mi amígdala, si no, me moriría si voy a pensar, ¿no? Los ganglios basales es donde está todo el disco duro. Entonces, cuando viene cualquier situación inesperada, algo que viene que yo no es algo que yo haya planificado, haya esperado, que me he preparado, viene alguien y me da un comunicado de algo que yo no sé, lo que sucede inmediatamente en mi cerebro es que voy y busco si eso que me está diciendo tiene alguna memoria rápida. Oye, esto que me dice, ¿existe algo parecido? Yo ya lo viví, pero acuérdame que el cerebro de por sí es perezoso, el cerebro no quiere pensar, quiere ahorrarse la mayor cantidad de energía. Entonces dice, oye, esto ya lo viví, me suena conocido, y muchas veces por nuestras situaciones de nuestra vida cotidiana, sabemos que cualquier cambio no es, entre comillas, no es bueno, ¿no? Entonces, lo que sucede es que cuando viene ese cambio, inmediatamente busco mi memoria, si me resulta similar, busco si hay algo muy parecido, porque lo que sucede es va a buscar rápidamente si existe algo similar, parecido, y si no, no hay algo parecido. Si es algo similar, muchas veces es negativo, pero lo que pasa en microsegundos, en 25 nanosegundos, el cerebro se bloquea. ¿Por qué? Porque en ese momento ya hemos sido secuestrados por la amígdala. Lo que sucede después de este secuestro es que se incrementa el cortisol. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me secuestra la amígdala, desactivo mi cerebro pensante, tengo una respuesta de estrés, de miedo, de ansiedad, me bloqueo, me resisto. Entonces, ¿cómo se ve esto en la persona cuando le he dado el cambio? Es que me siento incómodo, que no quiero esto, que quiero salir de la situación, oye, lo vemos después, ahorita no tengo tiempo, ¿no? Entonces empiezo más bien a decir, oye, yo creo que eso no va a funcionar, ¿no? Mucha burocracia, empiezo a poner respuestas basadas en qué, en el miedo, porque es algo que desconozco. Y esto lo vamos a repetir, o sea, si yo voy a comunicar un cambio sin trabajarlo, que es justamente esto que pasó con los gerentes en su momento, que le decíamos que ahora iban a tener un nuevo rol y que ya iban o sea, a nivel ágil, todos pensábamos que era que chévere, que ahora todos vamos a estar en una forma horizontal, que ya no va a haber tanta burocracia, claro, pero desde el lado de la persona, desde esa persona viendo, esto era algo que no le convenía, inmediatamente se negaban, ¿no? Su respuesta a, esto no es incómodo, no tengo tiempo, no quiero este cambio. ¿Ya? Entonces, claro, esto va a pasar. Siempre que yo no gestiono el cambio, porque la gestión se hace previa, sucede esto. Y ya esto es lo que llamamos la resistencia al cambio. Entonces decimos, oye, las personas se resisten al cambio. ¿Se resisten o yo no hice la tarea previa de gestionarla y de entenderla? Ahí hay esa doble opción, ¿ya? Entonces, hay que trabajar, pero es importante entender cómo funcionamos todos los seres humanos. Lo bueno es que nuestro cerebro es adaptable, que nosotros somos adaptables, somos moldeables. Nuestro cerebro también se adapta rápidamente. Si nosotros sí hacemos un buen trabajo de gestión del cambio, comunicamos de una manera como debe ser correcta, hacemos partícipe a las personas en este proceso, empezamos a grabar en nuestro cerebro que el cambio no es malo, que el cambio tiene efectos positivos. Y si esto se hace reiterativo, 2, 3 veces, 4 veces, lo que sucede cuando viene un nuevo cambio, yo ya no tengo necesidad de huir, porque lo que yo busco en mis memorias es los cambios son negativos, los cambios, tengo historia de cómo se manejan los cambios, sí. Y si tengo historias positivas en mi cerebro o buenas o algo que yo considere positivo o bueno, inmediatamente voy a estar en apertura y no voy a ser secuestrado por la amígdala.
lo que nos pasa en el día a día, seguramente los que tenemos hijos, ¿no? Alguna travesura que llega de nuestros hijos, seguramente la primera vez que los primerizos y la primera vez que pasó, claro, te toca respirar, igual te puedes entrar en calor, te contienes, pero estás como que, uy, ¿por qué hizo esto, no? Pero si ya sabes que los niños pueden hacer travesuras y que es algo que va a pasar de alguna manera con frecuencia, tú empiezas a crear una forma distinta de pensar en tu cerebro. Entonces ya no lo empiezas a catalogar como que esa travesura, hablo en menores, ¿no? En muy menores, es mala, sino es parte de, y empiezo yo a pensar, a tener apertura para desarrollar. Entonces sí podemos hacer los cambios en nuestro cerebro, pero hay que trabajarlos. Entonces ahora les voy a explicar justamente cómo podemos hacer ese cambio en nuestro cerebro para que las personas puedan adaptarse mejor a estos cambios. La primera herramienta que yo les recomiendo trabajar es esta, que es la matriz del comportamiento. Esta herramienta usa una de las técnicas de reframing, que es una técnica que es cómo realmente me pongo en los zapatos de la persona, no a nivel de, oye, voy a pensar como él, sino a nivel incluso de cuál es la perspectiva de esta persona, qué valores tiene esta persona, cuál es su comportamiento, físicamente cómo es, emocionalmente cómo es, cómo piensa. O sea, cuando hago este mapa, ¿de quiénes, Joana? De todos los que van a verse impactados. Puede ser que lo haga por persona, que sería lo ideal, pero imaginemos que son un grupo de 500 personas impactadas, entonces no me va a alcanzar, lo puedo segmentar por tipos de personas, ¿no? Entonces, oye, por tipos, generalmente por tipos, por roles, por grupos que yo considere que tengan características muy similares. ¿Esto qué me permite? Justamente es el primer paso, conocer a la gente, para saber qué cosa, idear hipótesis de cómo la gente puede o va a tomar estos procesos de cambio. Oye, si yo ya sé que estas personas son muy, por ejemplo, ¿no? En este caso, oye, mira, hay gente a la que le gusta trabajar todo el tiempo, ¿no? Juan trabaja, para él lo importante es entregar resultados, es muy enfocado en los objetivos, tiene como valores, por ejemplo, el respeto, la responsabilidad, o sea, es alguien así, corporalmente o físicamente tiene una voz gruesa, o sea, todas estas condiciones, todo este conocer realmente a tu gente, esta matriz de comportamiento, te permite identificar No, y yo decir, cuando tengo ah, que, cuando, tú por un momentico. voy a mutear a Dianita, listo. ¿Verdad? Todo esto me permite idear hipótesis y decir, ¿qué, ¿qué puedo empezar a trabajar con esta persona? Si yo le digo que ahora va a hacer esto, o que vamos a hacer este cambio, o que ahora su equipo debe empezar a trabajar con herramientas digitales, ¿qué hipótesis, qué soluciones yo creería que pueden funcionar para que esta persona me pueda aceptar? Si se dan cuenta es conozco a la persona y en función a eso ideo hipótesis. Dice hipótesis, o sea, cosas que yo creo que pueden funcionar para que esa persona no se resista al cambio. Pero además combino mucho la matriz de comportamiento con la pirámide del cambio. Esta es otra de las técnicas que trabajamos en la EAU, de hecho la desarrollamos en la certificación que tenemos de Enterprise Agility Consultant, porque desarrollamos casos, y esta matriz, ¿qué me permite? Esta matriz tiene 5 niveles dentro de esta pirámide. Ninguno es bueno ni malo, voy a decir, desde ya. No es que el que está más abajo es malo y el de más arriba es bueno. Simplemente son estadios en donde las personas están. Entonces, hay personas en las que en el momento en el que voy a hacer el cambio con ellos, se encuentran en estos estadios. El primero es, quiero que las cosas sean como yo digo. Tú no me importas. Esto que entendemos como que son personas más egocéntricas, como que son personas que están pensadas en ellas. O sea, si esto cambia, ¿cómo me va a afectar a mí? ¿No? Este proceso que decía con los gerentes, no es que sean malos, es que están pensando en ellos, dado su trayectoria o dado cómo ha venido su proceso de desarrollo también. Entonces se encuentran como que en el nivel, el primer nivel de la pirámide. El segundo es, no me gusta el cambio propuesto. Cuando tú haces esta matriz, tú te vas a dar cuenta cómo son las personas. Oye, esta creo que sí puede adaptarse más rápido, yo creo que esta no. Vas viendo, oye, esta creo que nos va a costar mucho, no siempre está reacia a los cambios. Entonces, ya tú lo vas identificando para poder también ubicarlos en esta pirámide. Entonces, hay personas que van a decir, oye, a mí
no me gusta esto que están poniendo. O personas que dicen, oye, en este momento no, ¿no? Siguiente nivel es, no entiendo por qué está ocurriendo el cambio. Entonces no está cerrada la persona al cambio, simplemente no entiende. El cuarto nivel es, no entiendo por qué nosotros, es decir, oye, acepto el cambio, pero ¿por qué mi equipo? ¿O por qué nosotros? ¿No? O sea, ¿por qué el equipo, el área, la empresa? ¿No? Y el último nivel es, quiero el cambio. ¿Para qué me sirve? Para yo poder idear estrategias. O sea, si alguien me dice, no entiendo por qué está ocurriendo el cambio, ¿qué estrategias voy a hacer yo? Voy a empezar a mostrarle por qué justamente de dónde viene el cambio, cómo está el mercado, cuál es la tendencia, ¿para qué? Para decirle, oye, mira, por esto está ocurriendo el cambio. El que dice, no me gusta el cambio propuesto, probablemente justamente acá vamos a empezar a desarrollar soluciones. Oye, ven, participa con nosotros, la co-creación de soluciones, para que nos digas por qué no te gusta. Mira, esta es la situación, cuéntame tú qué harías. Lo llamo y lo jalo a esa persona. Cuando te dicen, no entiendo por qué nosotros debemos cambiar, qué nos funciona, los storytelling, crear una historia poderosa, ¿no? Como parte de este proceso de cambio. Entonces, empezamos a desarrollar diferentes estrategias de comunicación y de participación para que estas personas puedan adaptarse a este cambio. Si usted vemos, va de adentro hacia afuera, hacia el equipo, ¿no? Entonces es como que primero es, me veo yo y luego ya vemos como colectivo. Pero si nos damos cuenta, las personas generalmente hay un miedo, ¿no? Cada uno de estos, lo que dice el primer nivel es miedo a perder el estatus o poder, entonces yo me tengo que asegurar que esas personas no sientan que van a perder eso. Ojo, no significa que no van a pasar por un cambio, sí, pero tengo que asegurar en ese proceso que sigan sintiéndose cómodas, o sea, que son valiosas, que su trabajo es valioso, ¿ya? Porque esto es lo para ellos puntualmente probablemente sea uno de los de su perspectiva de los valores que más resulta que más importante o que más importante lo tienen. Las que dicen no me gusta el cambio propuesto se sienten excluidas del proceso. Te están diciendo, ¿por qué no me has llamado? Yo tengo ideas. Entonces las sumas. Los que dicen, no entiendo por qué está dando este cambio, lo que detrás te está diciendo es, tengo sentimiento de incapacidad para poder adaptarme. ¿Y qué pasa si yo no me logro adaptar a este cambio? Tengo miedo a esto. Entonces acompáñalos con formaciones, con acompañamiento a estas nuevas habilidades. Los que dicen, no entiendo por qué nosotros debemos cambiar, para ellos es muy importante la importancia y la dinámica social. Oye, ¿cómo nosotros nos vamos a sentir bien? O sea, todos nosotros. Entonces acá genera inteligencia colectiva. Entonces, esto es trabajo previo. O sea, quiero cambiar la cultura, qué bonito suena cambiar la cultura. Quiero hacer que la gente ahora piense distinta, un nuevo mindset. Pero hay una chamba detrás de esto. Hay que trabajar, hay que hacer esto. No viene de la nada esos procesos de cambio, ¿no? O sea, sería genial que la gente se adapte rápidamente y lo haga, pero eso no pasa así. Hay que trabajarlos. Y a esto se llama justamente la gestión del cambio. Y estos procesos deben ser iterativos incrementales. ¿Por qué área empezamos? ¿Cuáles van a ser los primeros impactados? Y cómo vamos a hacerlo iterativo incremental. Entonces, acá hemos visto que podemos sacar hipótesis, soluciones, ideas que vamos a empezar a hacer para que las personas no se resistan a los cambios y no sean parte de este proceso de adaptabilidad. Y por último, y por último, una de las cosas que justamente veíamos, que es la parte de la cultura, el comportamiento. Porque al final, en un proceso de transformación cultural, lo que yo busco es que la gente actúe de una manera distinta, se comporte de una manera distinta, pero se comporte porque crea en eso, porque realmente vayas ese camino, no solamente porque tú me condicionas, ¿no? Te doy zanahoria, oye, si ahora colaboras con tu equipo y te voy a pagar más, ya, entonces simplemente yo me voy, me tomo fotitos, sí, pero no creo en eso, entonces realmente un cambio de comportamiento real y esos cambios de comportamiento se trabajan y digamos, hay todo un proceso de cambio también, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros trabajamos justamente 3 comportamientos que queríamos cambiar en las personas. Había algunos en líderes, mandos medios y luego en todas las personas involucradas, no toda la organización. Vuelvo a decir, no es un cambio de transformación cultural a nivel empresa, es un cambio de transformación en función a las estrategias que voy a hacer. En todo caso, ellos iban a lanzar una app y fortalecer las herramientas digitales que ya tenían, entonces simplemente para esas personas de esos equipos, ¿no?
Entonces empezamos a trabajar. Acá se identificaron algunas de las, en este caso, alguno de los comportamientos que ellos querían participar, porque había muy poco trabajo en equipo, no estaban muy centrados en la importancia del cliente y no tenían ownership, sino era más como que dime qué hacer y yo lo hago. Entonces, ¿qué queríamos llevarlo? A que trabajen en equipo, a que hagan, o sea, que tengan ownership y que creen experiencias realmente memorables para los clientes, ¿no? Entonces, eso fue lo que empezamos a trabajar con ellos a nivel de comportamiento. Y acá hay una serie de trabajos, intervenciones, desarrollos, que no lo voy a colocar. Voy a dar una de las herramientas que usamos también, que es el Canva del cambio. Este se hace una hoja en un cuarto de hoja, o sea, tú de A4, tú tienes una hoja 4, la doblas en dos, en este cuarto de hojita, ahí desarrollas tu Kanban A4. Ya, un poco para que lo tenga. ¿Y qué haces? En ese Kanban A4, como está ligado el comportamiento que tú quieres ver, primero el actual y luego el comportamiento deseado. Oye, mira, actualmente la gente no participa, no están no trabajan en equipo, sino son muy individuales. Yo lo que quiero llevar el primer estadio a que pueda participar activamente entre ellos, a que puedan colaborar entre ellos, ¿no? Ya más adelante es aprovechar diversidad, que se reúnan, todo, pero al menos que colaboren en el mismo equipo. Ese es el primer comportamiento. Ya, listo. ¿Qué métricas debería yo colocar para saber que esto va a pasar? ¿No? ¿Y cuáles son esas fechas límites? Esta hojita de este Kanban A4 debería durarte máximo 2 semanas. Máximo 2 semanas. ¿Sí? Ideal que sea semanal, pero máximo 2 semanas tú puedes tener ideas para 2 semanas. Entonces, estas métricas y dices, ok, entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta yo que la gente está colaborando? Ah, pero puedo medir el nivel de colaboración. O sea, ¿cuántas sesiones han tenido entre ellos? ¿Qué actividades, qué proyectos, qué iniciativas lo han hecho en conjunto? Esas son mis métricas, ¿no? Tal cuales. O sea, si yo quiero que la gente colabore, puedo medir eso, el nivel de colaboración. ¿Qué planes e hipótesis deben funcionar para eso? Y acá es justamente un tema importante, ¿no? Entonces mira, para aquellos podemos tener sesiones, de repente primero, de retrospectiva del equipo, o sesiones de ideación, o sesiones donde nos alineemos para ver qué proyectos tenemos en común, ¿no? O qué habilidades se tienen como equipo para ver cómo se comparten. O sea, y acá vienen todas las hipótesis que tú quieras. Punto central, lo que está en el medio, que se conoce como valores, es justamente los valores que representan a las personas. Esto se puede hacer por persona, por líder, o sea, si yo quiero que un líder específicamente cambie, si quiero hacerlo por equipo, también funciona. Por persona o por equipo, el punto de trabajo es el mismo. Los valores son los puntos más importantes y resaltantes que tienen esas personas, porque en función a eso, a mí también me permite saber qué planes y qué hipótesis puedo trabajar, ¿ya? A la espalda de la hojita, como para poder hacerle un seguimiento o poder saber ok, yo ya tengo acá mi plancito, mi hipótesis, una acción que voy a hacer, es determinar quién va a hacer esa acción, cuándo la pienso hacer y cuál es el resultado que espero. Entonces, por eso máximo debería durar 14 días. Y de esa manera, lo que voy a empezar a hacer es una de las herramientas, como le digo, que te va a permitir trabajar. No va a cambiar el comportamiento en 14 días o en 7 días, pero vas a mover a tu gente. Sí o sí te puedo asegurar que eso va a pasar. La vas a mover. La gente, si tú haces algo, si tú obviamente, si empiezas a hacer cosas diferentes a no hacer nada, vas a generar algo distinto, una respuesta distinta. Entonces la gente se mueve. Vas a empezar a generar un cambio de comportamiento de a pocos. Pero ven que hay un orden, o sea, hay una estrategia que quiero cambiar, en función de esa estrategia que es lo que busco, conozco a las personas, la identifico y la voy llevando hacia el comportamiento que al final he definido. ¿Puedo hacerlo individual? Puedes empezar, claro, también. Si tú dices, oye, ya tengo un equipo, yo estoy como parte del líder de mi equipo, yo quiero que mi equipo actualmente no haga eso, puedes empezar a usar esta materia de Canva 4. O sea, si tú ya tienes claro la estrategia, sea cual sea, y el nivel en el que estás, puedes usar cualquiera de las técnicas que te he mencionado. Yo te he dado un ejemplo general de una transformación a nivel empresarial, organizacional, estratégica, pero tú puedes usar cualquiera de esas herramientas sin ningún problema de manera individual, ¿no? Por último, y esto es la única forma de evidenciar la transformación cultural, es con el cambio de comportamiento. Y con eso cerramos y estoy abierta a consultas, dudas que tengan.
que les ha parecido. ¿Conocían las herramientas? ¿Las habían visto antes? ¿No lo ven? Quiero leerlos ahí. Si me comentan, me dicen algo. Sí, te pasamos ahí justamente el video para que tú puedas usarlas. Igual está dentro de la Enterprise Security University. O sea, todas estas herramientas hay más de 190 técnicas que la Enterprise Security University las tiene libres, ¿no? Que tú puedes usarlas sin ningún problema. De hecho, muchas de esas herramientas, más de 20 prácticas y técnicas similares a estas y nuevas para justo trabajar el tema de la resistencia al cambio, adaptabilidad, la trabajamos justamente en una certificación que yo estoy dictando, que trabaja justo el cambio exponencial, la parte de agilidad empresarial, empresa trivalor, las técnicas o las tácticas de cambio, los factores de éxito y la llevamos justamente a estrategias alineadas para poder transformar, ¿no? Para que tengas un plan de transformación. Y esto acaba justamente un examen de certificación. Nosotros tenemos clases todos los martes de 7 a 10 y los sábados desarrollo de casos de estudios semanales, porque para mí lo importante es que tú desarrolles casos, es cómo lo vas a llevar todo esto a la práctica. Hacemos durante las clases, los martes es muy práctica, la clase es muy dinámica, pero los días sábados tenemos desarrollo de casos de estudios sí o sí inmersivos, donde vas, desarrollas planes, estrategias. Entonces, hay esta certificación que se da, obviamente tienes esta certificación internacional, que la da la Enterprise Agility University, es la certificación como consultor de agilidad empresarial, para que tú puedas llevarlo. Son más de 22 horas que vas a poder desarrollarte, 16, 15 horas en la parte práctica y las restantes en justamente desarrollo, 6 horas de desarrollo de casos de estudio, donde puedes trabajar más de 20 herramientas y técnicas que puedas avanzar. Para la gente que está interesada y que le gustó esas técnicas y que quiere seguir aprendiendo más técnicas como esta, yo les recomiendo que puedan participar. Empezamos el 20 de agosto. Empezamos, ya les dije, los martes de 7 de la noche hora Perú y sábados 10 de la mañana. Los sábados es solamente 1 hora y media y los martes es 3 horas. Además de todo esto, o sea, tienes una plataforma de que vas a tenerla de por vida, tienes libros, todas las técnicas, todas las prácticas que tienes. Además, va a haber un taller de agilidad. Esto ahí me confundí la fecha, pero hay un taller de liderazgo ágil que se está dando justamente para completar, para complementar adicional esa certificación y lo puedan llevar. ¿No? Entonces, la inscripción es de $650, o sea, si valorizamos todo esto en 1.150, pero la inversión es de $650, puedes reservar tu cupo con $100 y hay facilidades de pago para la gente que está interesada en seguir aprendiendo, en tener más herramientas que les puedan permitir cambiar su entorno, que puedan permitir realmente transformar a sus organizaciones y sus equipos. Realmente son varias, pero las trabajamos justo todas las técnicas dentro del proceso. Si, Jorge, te podemos entregar el brochure donde vas a ver básicamente los temas y las técnicas está ahí detallada. Listo. Consultas, preguntas adicionales que tengan, algo que les quede por ahí, dudas. Ahí está el precio, Sorani. Sí, te compartimos el video para que tú puedas verlo. Igual está en nuestras redes, en IRWise hay varios videos como este, van a tener técnicas de reframing, hay muchos de técnicas individuales. Si siguen a la IRWise, a IRWise en YouTube, pueden ver todas las técnicas que ya se han ido haciendo materiales para que puedan revisar. A ver, por acá hay una pregunta. Cuando haces el cambio de una parte, ahora como decías, pero ¿qué haces con aquellas que son afectados o relacionados con toda la organización? Se maneja de manera, claro, es que esas igual son enfocadas a todos. Si son enfocadas a toda la organización, están dentro de las partes de individuos.
O sea, igual la consideras dentro de tu equipo que va a verse afectado, ¿no? Entonces, igual tienes que desarrollarla, igual tienes que identificar cuál es la matriz de comportamiento, llevarlas a tu pirámide y ver cómo afectan a estas personas, ¿no? Igual, se trabaja como una persona, al margen de que sea de un área específica, se trabaja igual como individuo, como persona. ¿Cómo armonizas el enfoque de cambio con el cambio técnico de negocio? Es que lo identificas con la estrategia, con un cambio de TI, procesos, nuevos productos, o sea, esto es igual, necesitas tener una estrategia con la que vas a, esa estrategia, ese enfoque técnico de negocio, hacia dónde quiere ir la organización. Eso se trabaja muy bien con lo que nosotros llamamos agilidad empresarial. Justo dentro de la certificación nosotros trabajamos, entendemos qué es la agilidad empresarial y cómo se definen esas estrategias de negocio para que esas estrategias de negocio te den al final los procesos de cambio que necesitas, ya sea a nivel de tecnológico, de procesos, de roles, de persona, de organización. Entonces, esto es parte de lo que nosotros llamamos como agilidad empresarial. Perfecto. Listo, chicos. Gracias por la charla. Muchas gracias. A ver, por aquí, no sé si estás Bismarck. ¿Qué ocurriría si el líder el líder en la nueva cultura ya no tendría el rol que actualmente tiene y tendría que ser reemplazado? Eso es justamente lo que trabajas cuando tú haces este proceso de tu matriz, o sea, cuando haces esto de acá y tú identificas que esta persona que está acá va a ser reemplazada, tú necesitas tener estrategias, una agenda clara, compartida, ver hacia dónde va a ir, ver cómo le vas a vender la nueva idea. Si ya no va a tener ese rol, imagino que acá te refieres a que va a cambiar su rol, va a ser reemplazado, o sea que ya no va a pasar. Algo importante y claro que no he dicho, pero tenemos que prepararnos para que todo proceso de gestión del cambio también existe un proceso de salida. No todas las personas continúan, no todas las personas voluntario o involuntariamente. Ojo con esto, siempre se arma un plan de salida. O sea, hay algunas personas o sea, que no quieren participar porque no les gusta el cambio pese a que tú has hecho un proceso de gestión y otras, o sea, que realmente tú has dicho, oye, este rol ya no existe. Siempre está la facilidad de decirle en función cuáles son las habilidades de las personas, cuál es el valor que aporta, hacia dónde puedo moverla. Si yo he hecho esa tarea previa de decir, oye, ¿hacia dónde puedo mover esta persona porque tiene talento, porque sí le sirve a mi organización? Entonces le voy a poder redireccionar. Pero cuando yo pienso en que esa persona ya no va, es porque ha agotado. O sea, sacar a una persona tiene que ser la última de las cosas que yo debo ver. O sea, porque siempre que saco una persona, todas las personas de su impacto se ven afectadas, alrededor, perdón, se ven afectadas. Genero inestabilidad. Cada vez que saco a alguien, genero inestabilidad en el entorno. A menos que sea alguien que ya agoté y que obviamente no le suma al equipo. En ese sentido sí, pero si es una persona que sí le suma, pero que yo no he agotado y la quiero sacar, obviamente ahí sí hay un impacto directo entre todas las personas. ¿Ya? Entonces hay que trabajarse. Eso es todo, chicos. Entonces, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. Síganos porque siempre hay más webinar, hay más, más aprendizaje con todos. Cualquier consulta o duda, igual quedamos ahí súper atentos a que puedan estar con nosotros. Gracias, Patricia, por suscribirte. Nos vemos, cuídense. Gracias a toda la gente de El Salvador, de Bolivia, de Ecuador, de México, que estuvo. Gracias. Gracias, Jorge. Ahí está Jorgito acompañándonos.